7 de la mañana, 46 minutos. Tenemos en línea al nuevo director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el ex senador Mauricio Liscano. Bienvenido a RCN Mundo, ex senador Liscano, ahora director del DAPRE. Buenos días, un saludo afectuoso especial a usted y a todos los oyentes. Bueno, muchas gracias. Le quiero empezar este diálogo con usted preguntándole finalmente cuántos ministros se posesionaron anoche. Hay 17 designados ya por parte del presidente Gustavo Petro, solo resta el ministro de Ciencias. ¿A cuántos ayer finalmente se les tomó el juramento como ministros y cuántos quedan pendientes quizás para el día de hoy? Sí, más bien le digo quiénes quedan pendientes para hacer una matemática mucho más fácil. Doctor Liscano, vamos a recuperar en unos minutos la comunicación con el nuevo director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. El primero en posesionarse fue él. Ayer lo comentábamos en la transmisión especial porque pues él tiene que organizar todo el tema administrativo de la presidencia, él tenía que organizar los ministros, los que estaban ya con papeles al día para poderse tomar el juramento y posesionar, Andrés. Claro, usualmente el secretario general es el que prepara los decretos para firma del presidente. O sea, después del presidente es un cargo fundamental porque es el que realmente le da vida jurídica al gobierno, es decir, a los ministros que hacen parte del gabinete. Eso se hizo de primero y luego se pudieron posesionar a aquellos que tenían sus hojas de vida y sus papeles en regla, que no son todos porque requieren por lo menos 3 días previos. Claro. Pero valdría la pena preguntarle a Liscano sobre la reestructuración del DAPRE, de lo que va a ocurrir en la presidencia de la República, porque entiendo que van a suprimir algunas consejerías, van a crear nuevamente la Secretaría General, que sería la de él, la Secretaría Privada. Sería muy bueno si él nos dijera eso. Pues vamos a hablar precisamente de todos estos temas con Mauricio Liscano. ¿Nos escucha ya, doctor Liscano? Sí. Sí, les escucho perfecto. Perfecto. ¿Nos estaba haciendo usted la cuenta de quiénes faltan? Sí, nos quedan por posesionar la ministra de las TICs, que fue designada ayer, el ministro de Transporte, la ministra de Deportes, la ministra de Vivienda, el ministro de Comercio, el ministro de Justicia, y es como fundamentalmente los ministros que nos quedan por posesionar, que en el día de hoy estaremos recibiendo sus papeles. Fundamentalmente el hecho fue que se requieren varios requisitos que pide la ley y ayer no los alcanzaron a tener muchos de ellos. Y mañana a las 2 de la tarde estaremos posicionando ya todo el resto del gabinete. Doctor Liscano, ¿ya se sabe cómo va a ser esa reestructuración del Departamento Administrativo de la Presidencia, esas reformas que se van a hacer al interior de esta dependencia tan importante con las consejerías y eso? Pues digamos que empezamos hoy el estudio, pero tenemos una idea inicial que son las instrucciones del señor presidente, donde él en principio quiere, digamos, una presidencia mucho más sencilla y mucho más austera, no llena de altas consejerías. Él considera que el gobierno es el presidente y los ministros y que entre ellos no debe existir una cantidad de altos consejeros que lo que muchas veces terminan siendo son nóminas paralelas y más burocracia. Entonces, en principio tenemos una instrucción de estudiar toda esta gran cantidad de altas consejerías que existen para que haya un tema más austero y en segundo lugar volver a la figura del secretario general y de la secretaria privada, porque pues la secretaria privada, por ejemplo, fue suprimida y se creó un gran superministerio con muchas funciones y se va a volver a un sistema mucho más eficiente, que es el de secretario general y director del DAPRE, y de secretaría privada como existía anteriormente con algunos cambios. Obviamente este es un proceso que requiere unos estudios ante Función Pública, unos estudios ante el Ministerio de Hacienda, y que por experiencia y por lo que hemos venido estudiando antes de inclusive de la posesión, esto puede tomar entre 45 y 60 días para poder hacer este tipo de cambios que permite la ley. Luego operaremos con el modelo actual y esperamos que podamos tener una presidencia mucho más eficiente, mucho más austera y mucho más enfocada a que haya un gobierno entre el presidente y los ministros. José Manuel, ya vamos con José Manuel Acevedo. Sí, entre tanto quisiera preguntarle al doctor Liscano, bueno, que haya un gobierno, una presidencia mucho más austera, lo estaba oyendo con mucho detenimiento, pero bueno, en las cuentas hay que meter 2 probables nuevos ministerios, ¿verdad? El Ministerio de la Igualdad
y el Ministerio de Seguridad y Convivencia, según ha trascendido. ¿Eso sigue en pie y qué tiempo se da para ese cambio? Digamos que el que está más definido es el Ministerio de la Igualdad, que es un compromiso de campaña y lo dijo ayer inclusive el presidente en su discurso de posesión, pero lo que se empieza a buscar no es crear más burocracia, sino transformar algunas de las entidades que existen hoy en el gobierno, en este caso, por ejemplo, el DPS y otras más, lo que se entra a estudiar, y el Ministerio de la Igualdad, digamos, tendría como base ya de entrada, instituciones que hoy existen. Entonces, esos son los estudios que estamos haciendo. Por supuesto, eso tendría que ir al Congreso. Eso es un tema un poco más lento, pues de lo que la gente podría esperar que creara el ministerio, pues lo podría crear no del día para otro. No, esa es una decisión que toma el Congreso de la República. Ya hay un borrador de proyecto de ley que lo estamos estudiando, que lo presentó lo preparó la vicepresidenta, se lo presentó al presidente. En este momento entramos nosotros a revisarlo con todo juicio y próximamente estaremos anunciando ese proyecto de ley ante el Congreso de la República.